La ambición y la ética en la abogacía son dos fuerzas opuestas que conviven en un delicado equilibrio dentro del ejercicio del derecho. Es de noche en Nueva York. En un lujoso despacho de mármol negro, un joven abogado se enfrenta a la decisión que marcará su vida. Kevin Lomax, un litigante brillante, acaba de descubrir una verdad escalofriante sobre su cliente. Pero retirarse significa arruinar su carrera. Seguir adelante implica traicionar todo principio moral. La balanza está en sus manos y con ello su alma. Kevin Lomax es un abogado con un don excepcional. Jamás ha perdido un caso. Confiado, astuto y ambicioso, su reputación en la sala de audiencias es inquebrantable, sobre todo cuando ha demostrado tener una habilidad extraordinaria para hacer que el juez declare inocente a un docente de matemáticas acusado de agresión sexual y que él mismo se ha dado cuenta de la culpabilidad de su representado, además de que todo está en su contra en el estrado judicial. Pero como todo en la vida, el éxito a veces tiene un precio y el suyo está a punto de ser puesto a prueba cuando recibe una oferta imposible de rechazar: trabajar en un prestigioso bufete de abogados en Nueva York, dirigido por el enigmático y carismático John Milton. Kevin acepta la oferta. ¿Cómo rechazarla? Es el sueño de cualquier abogado joven y ambicioso. Un bufete de renombre, un salario descomunal, acceso a los casos más prestigiosos y la oportunidad de medirse con los mejores. Nueva York le abre sus puertas con una promesa de poder, pero pronto descubre que no es solo un ascenso profesional, sino una prueba silenciosa a su moralidad. Su primera gran tarea es defender a Alexander Cullen, un magnate acusado de un crimen atroz. Las pruebas apuntan a su culpabilidad. Lomax lo sabe, lo siente, pero su trabajo no es juzgar, sino ganar, y en ese despacho ganar es la única regla. John Milton es más que su jefe. Es un arquitecto del destino de Kevin, una sombra que lo impulsa a ir siempre un paso más allá. Lo seduce con lujos, con desafíos legales que lo obligan a cruzar líneas que antes consideraba infranqueables. Kevin comienza a justificarse. El sistema es un juego y él es un jugador excepcional. Pero con cada victoria, algo se pierde en el proceso. Su esposa, Mary Ann, es la primera en notarlo. Se siente sola, desplazada, atrapada en una jaula de oro, donde el brillo de la ambición de Kevin la ciega y la consume. La presión crece. La realidad se desmorona, pero Kevin sigue avanzando, porque en el mundo de Milton, retroceder no es una opción. El caso de Cullen lo enfrenta a su mayor dilema. Su instinto le grita que su cliente es culpable, pero la defensa que construye es impenetrable. Aquí, la verdad es solo una narrativa bien contada, y Kevin es un maestro en tejer relatos convincentes. No se trata de justicia, sino de estrategia, y él ha aprendido bien de su mentor. A medida que el juicio avanza, su conciencia se ahoga en el peso de sus decisiones. Pero cuando la absolución de Cullen llega, Kevin no siente el triunfo esperado, solo un vacío insaciable. ¿Cuántas veces más tendrá que traicionar su propia ética antes de darse cuenta de que el precio del éxito puede ser su propia alma? Entonces llega la revelación. Milton no es solo un hombre poderoso, es algo más, es la personificación del mal en su forma más seductora. No impone, no obliga, solo abre puertas y deja que la naturaleza humana haga el resto. Su mayor arma no es la fuerza, sino la vanidad, y Kevin ha sido su víctima perfecta. Su ambición lo ha llevado justo donde Milton quería, porque en el juego del diablo, la libertad es la mayor ilusión. Cuando Kevin se da cuenta, quizás ya sea demasiado tarde. Pero Milton no busca la destrucción de Kevin, quiere su aceptación. Le ofrece lo único que un hombre como él no puede rechazar: poder absoluto. No hay límites, no hay normas que lo aten. El mundo entero es suyo, siempre que abrace su verdadera naturaleza. Y Kevin, con los ojos clavados en el abismo, entiende finalmente la magnitud de su dilema. No ha sido arrastrado a esto. Él ha caminado voluntariamente paso a paso, creyendo que dominaba el juego, cuando en realidad era una pieza más en un tablero. Milton le habla con una certeza escalofriante. La vanidad, no la necesidad, ha sido su motor. El mismo pecado que lo ha traído hasta aquí es su mayor debilidad. Kevin escucha inmóvil, mientras su padre, con una mezcla de orgullo y burla, lo insta a aceptar su destino. Le ofrece continuar con la obra, concebir al heredero que llevará la ambición a su máxima expresión.
El abogado, que siempre ha encontrado una salida para sus clientes, no tiene escapatoria para sí mismo. La justicia, la moral, la ética, todo se ha disuelto en una única verdad. Su libre albedrío siempre estuvo condicionado por su propio deseo. Pero si algo ha aprendido en la sala de audiencias, es que incluso el veredicto más demoledor puede revertirse con la jugada correcta. Kevin toma una decisión, y esta vez su argumento es definitivo. Con una mirada de resolución, no hay pactos, no hay escapatoria, solo el acto final de un hombre que decide recuperar su alma, aunque el precio sea su vida. Bala. Todo se desvanece. Pero el destino tiene otros planes. Kevin Lomax despierta en el baño del tribunal. Su decisión de quitarse la vida en el clímax ha sido, en realidad, un retorno a la escena donde todo comenzó. El caso Gettys. La oportunidad de redención está frente a él, con la convicción de quien ha mirado el abismo y ha decidido no caer en él. Lomax elige retirarse del caso, aún sabiendo que arruinará su reputación y perderá todo lo que había construido. Por primera vez, la ética pesa más que la ambición. Sin embargo, la lección final es inquietante. Un periodista, testigo de su acto de integridad, le promete convertirlo en una historia mediática, en un héroe. Kevin, tentado nuevamente por la vanidad, acepta. Y entonces John Milton aparece una vez más, transformado en aquel periodista con una sonrisa de satisfacción. La vanidad, definitivamente, mi pecado favorito, susurra. Este final revela la verdadera naturaleza de la historia. El mal no se impone por la fuerza, sino por la seducción de los deseos humanos. Kevin cree haber vencido, pero Milton no necesita apresurarse. Sabe que la lucha entre la ética y la ambición es constante y que tarde o temprano el ego siempre buscará su oportunidad. La historia del abogado del diablo no es solo un thriller legal con tintes sobrenaturales. Es una metáfora sobre el ejercicio del derecho y los dilemas éticos que enfrenta todo abogado. Kevin Lomax no es un criminal ni un villano en el sentido tradicional, pero su ambición y su habilidad para manipular el sistema lo convierten en una herramienta perfecta para la injusticia. Y es aquí donde la historia nos plantea una inquietante reflexión. El derecho en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es un instrumento que puede servir tanto para la justicia como para la corrupción, dependiendo de quién lo ejerza y con qué propósito. Cuando Milton le revela a Kevin por qué ha elegido el derecho como su campo de acción, la respuesta es contundente, porque el derecho está en todo. Y es cierto, en una sociedad regida por normas, la abogacía no solo es un oficio, sino una posición de poder. Desde los negocios hasta la política, desde la justicia hasta la impunidad, el abogado tiene la capacidad de inclinar la balanza en una u otra dirección. La historia de Kevin Lomax es una advertencia sobre los peligros de la vanidad y la ambición desmedida en la práctica jurídica. A través de su descenso moral, la película nos recuerda que el verdadero éxito no está en la riqueza o en el poder, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los principios éticos. En el ejercicio del derecho, las decisiones no solo afectan la vida de los clientes, sino que también ponen a prueba la integridad de quienes las toman. ¿Debe un abogado defender a quien sabe culpable solo porque el sistema lo permite? ¿Es más importante ganar un caso a buscar la verdad? Estas preguntas, que en la película toman una dimensión casi metafísica, son dilemas reales en el mundo jurídico. Y es aquí donde la lección final cobra sentido. En un sistema que ofrece tantas oportunidades para la corrupción como para la justicia, la verdadera elección no está en el código, sino en la conciencia de quien ejerce el derecho. Al final, el derecho no es más que una herramienta, y en manos equivocadas puede ser un arma de impunidad. En las correctas, un pilar de justicia. La elección, como siempre, está en quien lo ejerce.